De análisis con especialistas de RR Noticias. Bueno, amigas y amigos, ya saben, cada 8 días nos sentamos a platicar acerca de uno de los temas importantes en la agenda pública. Evidentemente, lo que vimos la semana pasada con este asunto de las decisiones que se tomaron ahí en el Senado de la República, pero también la manera en la que, pues yo siento que de forma muy grosera, el gobierno federal sentó a gobernadores y a legisladores y les dijo, a ver, es por aquí, y el que no, pues no va a formar parte del equipo. Fue una manera de tirarles línea. No hay que sorprendernos, digo, a final de cuentas ha pasado toda la vida y todos los gobernantes así lo hacen con sus equipos de trabajo, pero en este caso fue, pues yo diría que hasta francamente grosero la manera en la que se hizo. ¿Qué riesgos hay para nuestras instituciones y si se vale o no tirar línea de esta forma? Es parte de lo que platicamos esta mañana aquí en RR Noticias. Menos de 5 horas les bastaron a legisladores de Morena y sus aliados para aprobar 20 reformas, en su mayoría propuestas por el gobierno federal, durante el pasado fin de semana. Pese a ello, el grupo opositor ha dejado en claro que impugnarán las reformas y llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dio el Poder Ejecutivo línea a los senadores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde para sacar adelante sus iniciativas. El pasado jueves 27 de abril, la sesión del Senado se suspendió, luego de que la bancada de Morena decidió no apoyar el acuerdo de su coordinador Ricardo Monreal para sacar adelante el nombramiento de Ricardo Salgado Perrillat como nuevo comisionado del INAI. Entre gritos y acusaciones de los senadores, el presidente del Senado, Ricardo Armenta, decidió decretar la suspensión de la sesión, lo que motivó al bloque opositor, conformado por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y los senadores independientes, a tomar el salón de plenos. En medio de la crisis desatada en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una reunión a los senadores de Morena y a sus aliados, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, reunión a la cual también acudieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Sobre la reunión, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, dijo que el presidente mostró una postura política inamovible sobre las perspectivas y el futuro del país. Agregó que parte del mensaje se refirió a la esperanza de alejar cualquier ruptura en el movimiento que fundó. ¿Fue la reunión la forma que tuvo el gobierno federal para dar línea a los legisladores? ¿Cumplió Morena y sus aliados con el debido proceso legislativo? Bueno, eso será parte de lo que platicaremos esta mañana aquí en RR Noticias. Primero, pues con la avalancha de cosas que se legislaron para muchos analistas de los temas justamente de Parlamento, pues dicen que fue sin atender los procesos establecidos y muchos de los legisladores francamente legislaron al vapor, pero para que a nadie le quede duda de por dónde va el caminito, ahí en Palacio Nacional les dijeron, pues yo creo que hasta el tamaño y la fuente de letra que tenían que utilizar en sus documentos. Entonces eso es pues francamente preocupante, o no debería serlo, pues es lo que vamos a platicar con nuestros amigos invitados a la mesa esta mañana. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días, saludando a todo el auditorio y felicitando a RR Noticias en este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muchas gracias y a nombre de mis compañeros agradezco mucho esta deferencia, esta distinción que tienes con nosotros, Juan Luis. Aquí está Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. Muy buenos días, nuestro estimado auditorio, y estamos a su... Gracias por estar aquí el día de hoy. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo te va? Bienvenido, Víctor. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y sumándome a estas merecidas felicitaciones y reconocimiento por la lucha inalcanzable de la libertad de expresión. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, mi estimado Víctor. Estará también en un instante Sergio, ¿ya anda por ahí? Todavía no. Yo creo que se está terminando de conectar mi querido Sergio Camacho, a quien también le mando un gran abrazo el día de hoy y seguramente será cuestión de instantes para que nos acompañe. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Decíamos, ¿se vale que un grupo parlamentario reciba línea de parte de la autoridad? Digo, porque a final de cuentas, pues para nadie es un secreto que muchos de estos legisladores llegaron ahí
pues de la mano del presidente López Obrador, porque a muchos de ellos, pues francamente, ni les conocían en sus demarcaciones, pero ante la ola guinda de 2018, muchos de los que hoy están ahí en la Cámara Alta lo hicieron pues gracias al impulso y la popularidad del presidente de la República, con legisladores igual, con integrantes obviamente del gabinete del presidente, pues ni hablar. Forman parte de un equipo en donde seguramente tendrán que tomar nota, pero se vale una línea así de marcada como la que dice el señor Monreal que les dieron. Mira, Ángel, el día 28 de abril de este año será recordado sin duda como la noche negra de la democracia, ya que Morena y los partidos aliados traicionaron a los mexicanos, se pusieron de rodillas ante el presidente y generaron como si fuese una especie de orgía legislativa en lo oscurito la aprobación de reformas para destruir instituciones en México. Y lo hicieron de la forma más mezquina, no solamente asumiendo una línea que ya deja claro que les importa poco la división de poderes. Le tomaron protestas suplentes para alcanzar el quórum, no hubo debate, no hicieron parlamentos abiertos, realmente recabaron firmas en las rodillas, sin sesionar, sin leer, así votaron. De manera inexplicable lograron que prácticamente cada 12 minutos se estuviese aprobando 20 reformas, entre 10 y 15 minutos para su aprobación. Es una verdadera vergüenza democrática. Y ni supieron ahí que legislaron. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Jesús Méndez Aguilar? ¿Se vale dar línea? Bueno, de alguna manera lo que tenemos que establecer es el criterio entre la sociedad en su conjunto, es que efectivamente cuando se tienen las mayorías y sobre todo acostumbrados nosotros en nuestro país, en México, el que la abrumadora mayoría es la que coordine y esté encima de cualquier acuerdo. De ahí entonces que nos hace falta en el carácter democrático de nuestro país y particularmente de los congresos, tanto del Congreso Federal como de los congresos estatales, acostumbrarnos a que debe de haber debate, a que debe de haber acuerdos, a que debe de haber conciencia específica de que a lo que atienden y deberían atender es a las necesidades del pueblo. Y de ahí entonces ir modificando y cambiando este sistema parlamentario. Bien, muchas gracias, mi querido Jesús. Oye, preguntarte a ti, Víctor Cuevas, mira, seamos honestos, toda la vida se ha tirado línea desde desde el Poder Ejecutivo, particularmente aquí en México, hacia legisladores y pues con más razón a integrantes de gabinete y hasta gobernadores afines. Entonces, ¿se vale o no dar línea? Estimado Ángel, definitivamente es un asunto inexplicable que atenta en contra de la democracia en nuestro país. Y es que lo saciado de la no se puede explicar de otra forma más que de la vocación autoritaria que tienen en el régimen de la Cuarta Transformación y de Morena. Y entonces, a mí me parece que no se vale porque ni siquiera había necesidad de generar esa situación. Esto solamente es un reflejo de la constante improvisación en la que nos tiene el gobierno federal, de las decisiones que se toman al vapor, de los caprichos de un solo hombre, que son los que se llevan a la letra, a disposición y a voluntad de él mismo, y que entonces este es el tamaño de los políticos que tienen el control el día de hoy en nuestro país, y por eso es necesario que ya se vayan a su casa. Gracias, Víctor. ¿Ya alcanzó a conectarse por ahí, Sergio? Todavía no lo tengo. Bueno, vamos entonces al siguiente punto de la conversación esta mañana. Más del contexto esta mañana con Tere Garay, nuestra directora de noticias. La madrugada del sábado, Morena y sus aliados consumaron la sesión que había sido suspendida, sacando adelante varias iniciativas, entre ellas la reforma a la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de disminuir de 21 a 18 años la edad requerida para ser diputado o diputada, la reforma a la Ley General de Salud para extinguir al INSABI y que sus funciones pasen al IMSS Bienestar, también la reforma a la Ley Minera y la reforma a la Ley de Ciencia que convierte
parte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al CONACYT, en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, entre otras. Ante las reformas aprobadas, el coordinador de los senadores del PAN dio a conocer que el bloque opositor impugnará las reformas aprobadas la madrugada del sábado. En tanto, la senadora Kenia López Rabadán asentó que como bloque opositor acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar que las reformas aprobadas, excepto la Ley 3 de 3, sean declaradas inconstitucionales. La batalla que empezó en el Senado por las reformas propuestas por el gobierno federal seguirá ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dirimirá la crisis que inició el pasado jueves. ¿Debe el Poder Ejecutivo incidir en las decisiones del Poder Legislativo? ¿Fue ilegal y desaseado el proceso legislativo que llevó a la aprobación de las reformas? ¿Mantendrá Morena su postura de sacar adelante iniciativas sin tomar en cuenta la oposición? Y ahí está la pregunta que nos hace Tere Garay, la directora de RR Noticias, el día de hoy, si mantendrán la postura de sacar estas iniciativas sin pedir también la opinión de los otros grupos parlamentarios. Muchos años oímos a la oposición en este país quejarse de cómo la planadora priista terminaba por imponer sin tomar en cuenta las opiniones de los demás. Y pues normalmente lo que uno está acostumbrado a ver en un parlamento es eso, la discusión de ideas, debate y obviamente tomar en cuenta las opiniones de todos, porque cada uno de los señores que están sentados ahí se supone que están representando a una parte del electorado de este país, pero ya lo hemos visto. Morena dice, aquí solo mis chicharrones truenan. Juan Luis Íñiguez, ¿qué opinas del tema? Pues que queda muy claro que en los regímenes autoritarios se pueden reformar leyes al capricho del dictador, incluso pasando por encima de la Constitución, tal como sucede en este gobierno. Para mí quedó muy claro que el presidente López quiere un México sin transparencia, sin división de poderes ni rendición de cuentas. Exhibió a sus propios senadores como lo que son, unos arrastrados, unos lacayos, unos empleados que poco les importa el orden de México, solo les interesa cumplir las órdenes de su patrón. De verdad, es grave lo que pasó. Nunca antes un partido en el poder se había atrevido a tanto atropello. Es una vergüenza lo que se votó. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de la modificación en lo administrativo, la Secretaría de la Función Pública podrá generar, en este caso, el tema de las compras públicas las hará esta secretaría, pero no va a ser posible que los bienes de la nación estén al escrutinio de los mexicanos. No sabremos cómo, ni dónde, ni en qué se van a gastar los impuestos. Yo le preguntaría a Jesús Méndez Aguilar, ¿en serio ya se acabó la corrupción? Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, Jesús Méndez, ahí ya te dejaron botando ese balón, pero yo también quisiera complementarlo y preguntarte, después de lo visto, ¿se vale este mayoriteo sin tomar en cuenta los comentarios de los otros grupos parlamentarios, Jesús? No sería justo que yo dijera que se vale. No, todo lo contrario. Yo creo que lo que tenemos que hacer todavía en nuestro sistema parlamentario es justamente privilegiar los acuerdos, el consenso y particularmente los disensos. Y en eso tenemos que estar muy atentos los ciudadanos que queremos otro tipo de país y otro tipo de acuerdos parlamentarios. De ahí entonces que lo que es pertinente es justamente esta conversación entre ciudadanos que queremos de verdad un proceso de cambio efectivo para nuestro país con el propósito de que todo vaya para adelante. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Bueno, lo decíamos, ¿no? O sea, se supone que en un parlamento oyes las voces de unos y de otros y ahí vas confeccionando las leyes de acuerdo a lo que todos tienen que aportar, pero aquí fue no me interesa lo que tengas que decir. Aquí yo soy mayoría y se va a hacer como yo diga. Y nomás mis chicharrones truenan, dijo López Obrador, mi estimado Ángel. ¿Sí? Y la gravedad de todo esto es que precisamente se olvida toda la vocación democrática que tienen las instituciones de nuestro país y se da paso, como bien lo decía Juan Luis, a un gobierno que está a unos cuantos metros de convertirse en un esfuerzo dictatorial, donde las decisiones
no tengan ningún ápice de consultar a la voluntad popular, desde esa añeja referencia a que López Obrador es el hombre que el pueblo eligió y que pareciera que ese es el único motivante para hacer lo que al señor se le ocurra, lo que el señor quiera o lo que esté dentro de su voluntad. Y el hecho de que los legisladores, como bien los llama Juan Luis Esquiroles, se presten a ese trabajo, me parece que es lamentable y sumamente preocupante. Aún más el asunto de la ciencia y la tecnología, con Gilberto Herrera, ex rector de la universidad, atreviéndose a vulnerar de esa manera a las instituciones académicas de nuestro país. Una pena. Bueno, muchas gracias, Víctor. Entonces, déjenme ir al siguiente tema, que es justamente con las decisiones que se tomaron tanto la semana pasada como, pues ya francamente, la madrugada del sábado. Se han vulnerado instituciones. El INSABI, que fue pues el reconocimiento de un grave error en materia de administración pública, porque pues se quitó el Seguro Popular para poner el INSABI y entonces ahora nos dicen que el INSABI siempre no sirvió y entonces ahora se lo van a encargar al Seguro Social, que pues si no tuviera demasiada, como si no tuviera demasiada responsabilidad y una saturación en sus operaciones, porque va a pasar de tener 70 a pues, 84 millones de beneficiarios prácticamente de la noche a la mañana. Y luego el tema precisamente de la desaparición del CONACYT, ya luego crearon otra cosa ahí que no me parece a mí que vaya a cumplir con las funciones de impulso a la innovación y a la tecnología en este país. Son dos botones de muestra de decisiones, me parece muy graves, para desmantelar a un esquema de instituciones, Juan Luis. Sí, claro, en el gobierno de López Obrador, si lo incomodas, te ignora, te difama o te destruye. El presidente y su partido le temen a la transparencia, les duele que el acceso a la información como derecho básico de cualquier entorno democrático esté dando cuenta de los desfalcos multimillonarios en Segalmex, en los contratos opacos del AIFA, del Tren Maya, entre otras cosas. Ellos que se decían pues que iban a barrer las escaleras de arriba para abajo, están ocultos en un capricho de querer un México totalmente sin acceso a la información. Es muy grave dejar inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información porque quieren regresar a los viejos tiempos para poder controlar los recursos en total oscuridad, para usarlos de forma permanente y tramposa en su campaña de imposición de corcholatas, en sus programas electoreros o a lo mejor en algún negocio que quede en familia. Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. A ver, Jesús Méndez Aguilar, está preocupante el hecho de que se legislaron tantas cosas al vapor como algunos de los legisladores ya después reconocieron, algunos senadores ni supieron lo que votaron. ¿No debería ser preocupante para muchos de nosotros el hecho de que se pone en riesgo y se dinamita a diversas instituciones? Indudablemente que sí. De ahí entonces que no pudiéramos estar en un país democrático este tipo de conversaciones que por el pensamiento mío de libertad y de justicia tendríamos nosotros que estar justamente dando este tipo de opiniones, y es ahí la mesa, la riqueza que tiene esta mesa. De ahí entonces que qué bueno que existen estos espacios, porque también contraviene la voluntad de la iniciativa privada y en particularmente pues este tipo de medios en donde se hable de manera abierta, donde se puedan decir las cosas y se sume justamente la voluntad del pueblo que analiza y que está pendiente de lo que pasa en su país. Bien, muchas gracias, Jesús. Víctor Cuevas, ¿cómo ves este tema de lo de INSABI, el tema de CONACYT, por mencionar un par? Naturalmente que es la crónica de una muerte anunciada, lo que vimos en el INSABI. Sabíamos por principio de cuentas que la eliminación del Seguro Popular, que había sido una política exitosa planteada en los gobiernos de Acción Nacional y que fue retomada precisamente por el beneficio que le otorgó a varios millones de mexicanos al garantizarles el acceso a servicios de salud básicos de manera gratuita, y que cuando llega López Obrador y decide borrar todo lo que pareciera o tuviera esencia del pasado,
y lo elimina de un plumazo sin tener la más mínima idea de lo que significaba quitarle el derecho a la salud a varios millones de mexicanos por todo el país que volvieron a caer en situaciones de pobreza y de pobreza extrema, y que entonces hoy, a 4 años de su gobierno, tomen la decisión de desaparecerlo sin mediar la más mínima reflexión alrededor de ello, sin proponer una solución real para corregir no solamente el grave problema en el que estamos, sino lo que ellos mismos provocaron, es completamente un sinsentido. Me parece que es una sinvergüenzada. Es, por supuesto, la marca de la casa. Es la evidencia de que a Morena no le interesa el país, le interesa solamente sus intereses particulares, y que en ese sentido salen todas las demás reformas que atentan en contra de las instituciones de la República Mexicana. La desaparición del CONACYT nuevamente me parece que es una burla, y una burla además porque varios de los senadores son salidos de las universidades, de las instituciones académicas, del desarrollo, de la investigación, y que este atentado... Te tengo que cortar, Víctor, porque ya te me fuiste a 1:40. Te tengo que cortar, discúlpame. Déjame saludar también a Sergio Camacho, que por fin logramos ahí la conexión con él. Hola, ¿cómo estás, mi querido Sergio? Bienvenido. Don Ángel, una disculpa por estos asuntos de la tecnología, pero como siempre, con el gusto de estar cada miércoles en la mesa. Gracias, que luego no tienen palabra de honor esta cosa de la tecnología. Mira, hablamos acerca de el hecho de que se ha desmantelado a varias instituciones con las decisiones que tomaron los legisladores estos días. Particularmente, pues yo me refería a dos en específico, que son el INSABI, que es el reconocimiento de un fracaso en esta estrategia de salud, que pues no veo yo que vayamos a estar como Dinamarca, pero bueno, ahí está. Y del otro lado, el tema, por ejemplo, de la desaparición del CONACYT, cuando sabemos que los países que han logrado salir adelante y convertirse en potencias, pues le están apostando a ese tema, y aquí pareciera que vamos para atrás como los cangrejitos. Así es, Ángel, muy desafortunado todo este proceso. A mí sí me resulta inexplicable la necesidad de este gobierno de tomar las decisiones unilateralmente, de tener o sentir tener la absoluta razón en todas las decisiones que se toman en torno a nuestro país, y que precisamente estas se hagan sin tener un consenso, sin que haya un diálogo, un análisis, un debate como debería de ser. Aplican estas estrategias de verdad muy desafortunadas, tramposas, que hasta se podría decir, sobre temas que serían perfectamente debatibles. Claro, porque además las instituciones... las estrategias de mejora serían bien recibidas por cualquier sector. El tema es de que parece que lo quieren hacer por la izquierda, por lo oscurito, de una manera totalmente inapropiada. Y bueno, hablar de la desaparición del CONACYT o quitarle la apuesta a la tecnología, parece que vamos muchos pasos para atrás, apostándole a combustibles fósiles, apostándole a recursos naturales, y no basar como debería de ser, y como bien lo comentaste, ¿no? En las economías sobre el conocimiento, sobre la tecnología y la ciencia y su avance en estas. Bueno, yo creo que para analizar el desempeño, en este caso de un gobierno, se trata de analizar sus políticas públicas, pero también los éxitos, los avances o no que pueda haber en 4 grandes rubros. A saber, el tema de la educación, el tema, por supuesto, de la salud, el tema de la seguridad, y pues yo me voy a atrever aquí a decir que también el tema de esas mismas políticas públicas. Yo creo que en los 4 rubros hoy hemos visto circunstancias bien complicadas en el país que para muchos analistas no implican un avance, sino francos retrocesos. Entonces, pues será cuestión también de ver cómo se puede poner un contrapeso ahí ante la circunstancia de esta intención, como decía Sergio, pues de no entender cuál es el objetivo de querer desmantelar todo esto. Vamos al comentario final, si te parece, ya por tiempo, mi querido Juan Luis. Vamos con 30 segundos contigo. Después de vivir una violación tumultuaria a la Constitución con las peores formas de madrugada, oscuras, con insultos, con agresiones, con un incumplimiento de acuerdos, con un maltrato hacia la oposición, yo también lo tengo que decir muy claramente. Yo aquí no soy ni vocero de nadie y menos matraquero. Cada quien sabe si viene a este programa a complacer o a manifestar de forma responsable
y libres sus ideas. A mí no me gustó el comportamiento de algunos senadores de oposición que se pusieron a bailar en el recinto legislativo. Yo creo que si queremos como oposición proponer el orden y la generosidad, se necesitan también buenos ejemplos. No es una situación que justifique el atropello que ellos vivieron para que le falten al respeto a los recintos legislativos. Pues sí. También estamos de acuerdo en eso porque pues luego muchos no supieron estar a la altura y vaya qué comportamientos de todas partes, de todos los lados se vieron durante estos días, francamente lamentable. Bueno, voy contigo, Jesús Méndez Aguilar, comentario final, 30 segundos. Frente a la actuación personal de cada uno de los senadores está la responsabilidad que tienen para representar al país y a nuestros conciudadanos. De ahí entonces que está muy bien este espacio con el propósito de analizar, criticar y definir justamente qué es lo que queremos los ciudadanos de México, y lo único que queremos es que haya educación, salud, trabajo y desde luego progreso a partir de la cuestión de la iniciativa del desarrollo de las ciencias. En ese sentido, yo creo que tenemos que estar atentos con el propósito de que el país no tenga retrocesos. Bien, muchas gracias, mi querido Jesús. Bueno, te pregunto, Víctor Cuevas, comentario final, 30 segundos. En estos tiempos en los que la ofuscación de las ideas de un solo hombre nublan el panorama democrático de nuestro país y nos presentan un horizonte que parece turbio, es el momento donde estos espacios donde se discuten las ideas de manera argumentada se convierten en esa luz de esperanza que debemos de privilegiar quienes creemos que la democracia es la mejor forma de gobernar en nuestro país. Yo celebro que RR Noticias abra la mesa para que todas las voces se escuchen y que de esta manera podamos hacerle frente a las ambiciones autoritarias y dictatoriales que se dictan todas las mañanas desde Palacio Nacional. Gracias, mi querido Víctor. Bueno, preguntártelo también. Vas a cerrar la mesa esta mañana, mi querido Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues insisto, es un desafortunado retroceso y mucha preocupación en ver esta visión centralista de administrar la política y las iniciativas públicas. Es inexplicable que quieran centrar en una sola fuente de ideas lo que debería ser iniciativas que se expliquen, que se debatan, que se consulten y que definitivamente se mejoren y se aprueben en las cámaras como estas fueron previstas. Ahora se busca cualquier resquicio de la ley para poder generar estos madruguetes, para poder imponer la voluntad y la ley y sobre todo una visión unilateral de país. Creo que es muy desafortunado que se utilicen estos medios para lograrlo. Bueno, pues muy lamentable circunstancia y pues en esas estamos a día de hoy. Pero además, o sea, yo reitero y lo dije al principio de la mesa, pues no debe sorprender a nadie que un gobierno tire línea a sus integrantes, ya estén en las cámaras, ya estén en las gubernaturas, ya estén en los gabinetes. Pues así se conforman también los partidos políticos y normalmente pues que tienen ideologías similares se juntan en estas agrupaciones. El tema es que toda la vida lo criticaron quienes hoy lo están ejerciendo y siempre dijeron que pues no se valía y hoy pues ya se les olvidó lo que criticaban. Pero bueno, voy a despedirlos el día de hoy. Juan Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana, mi querido Chiva hermano. Ahí estamos ya, Ahí se viene la liguilla con muchas emociones, mi estimado Ángel. Un gran abrazo a todos, bendiciones. Gracias, Juan Luis Iñiguez. Don Jesús Méndez Aguilar, gracias, mi querido Chucho. Mi agradecimiento profundo a RR Noticias y estamos atentos a los acontecimientos de la nación. Qué gusto verte siempre, mi querido Chucho. Víctor Cuevas, gracias, Vic. Que tengan una excelente semana. Sigue la Feria de Amealco este viernes, La Arrolladora y Lalo Mora, no se lo pierdan. Que nos ampare Dios, mi querido y estimado Vic. Ya te vamos a ver ahí tiktokeando, estoy seguro. Gracias, Víctor. Don Sergio Camacho, tarde pero sin sueño. Así es, don Ángel. Un abrazote a ti, a todo el equipo de RR, mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Y de nuevo reitero la disculpa por la demora. No, pues ni hablar. Nos perdimos ahí la oportunidad de conversar contigo, pero lo entendemos, ya lo hemos dicho. A veces el tema de la tecnología así nos hace pasar algunas. Gracias, Sergio. Gracias a los 4 por estar aquí el día de hoy. Y claro, nos encontramos dentro de 8 días. Hagamos una pausa.